del Señor. Gloria Todopoderoso. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Papá. Gracias, Señor Jesús. Te adoramos y te bendecimos, Padre. Te damos gracias, Papá, por lo que estás haciendo en cada corazón, en cada vida. Porque, Señor, el reino de los cielos, dice tu palabra, es de aquellos que lo arrebatan. Y dice tu palabra, con violencia, Señor. Esa violencia, Señor, no es con golpes, sino es dedicándote la vida, Señor, y diciéndole, Señor, nada me podrá separar de tu amor. Estoy diciéndole al mundo, no importa lo que usted piense, lo que usted diga, yo hago la voluntad del que me ama, de mi Padre. Hoy te doy gracias por esta casa. Bendigo, Señor, cada vida y cada corazón, Señor. Y te pido que tu gloria descienda en esta casa. Derrama tu gloria sobre cada vida, Señor. Te hemos adorado, te estamos exaltando, Dios, porque el único merecedor de toda gloria se llama Jesucristo. Se llama Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Te doy gracias, Señor, porque en esta casa entendemos que el único que merece toda la gloria es tu Señor. Nosotros somos esos hijos, Señor, que te adoran. Somos esos hijos que te aman y que exaltan tu precioso nombre. Te doy gloria, honra, alabanza y adoración en el nombre de Jesús. Señor, ahora vamos a oír tu voz. Señor, que cada corazón, Señor, esté preparado para oírla. Como dice en Santiago, Señor, que no seamos tan solo oidores, sino hacedores de tu palabra. Que tu palabra sea, Señor, transformando, limpiando y haciendo todo lo que tú, Señor, quieres hacer en cada uno de nosotros. Hoy te doy toda la gloria, toda la alabanza. Y te pido, Señor, que tomes control de mi mente, de mi corazón, de mis labios, de mi pensamiento, de mis argumentos, Señor, para que yo solo sea un instrumento de tus manos, Señor. Y todo lo que Juan Carlos piensa, todo lo que Juan Carlos cree, todo lo que Juan Carlos argumenta, Señor, se va en este mismo momento de mi mente y de mi corazón, para que sea tu Espíritu Santo hablando a través de mí, Señor. Y que esa palabra que viene a través de tu Espíritu Santo, Señor, sea transformando vidas y haciendo lo que tiene que hacer, como dice tu palabra, no volverá vacía, sino que hará todo lo que tú mandas que haga, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso. Aleluya, gracias, Jesús. Iglesia. Voy a hacer un pequeño resumen, muy chiquitico. Que todos los que están hoy estuvimos el día domingo. Vamos a seguir hablando durante algunos días del reino de los cielos y el reino de Dios. Y vimos que en Mateo 4:17 nos dice que el reino de los cielos se ha acercado. Dice arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué quiere decir? Arrepiéntanse de todo porque el reino de los cielos está en medio de ustedes si quiere hacer las cosas. Amén. Y vimos lo que significa que es un reino, que es ser parte del reino, que Dios cuando creó al hombre quiso que el hombre gobernara la tierra, que el hombre fuera el rey, el soberano de la tierra, fuera aquel embajador, aquella persona que iba a gobernar la tierra. Pero vimos que el hombre falla. ¿Y qué hace? Le entrega ese gobierno al enemigo. Pero vimos también que Jesús vino para restablecer ese gobierno. Qué hermoso. Eso debería bastarnos, porque no nos dejó huérfanos ni sacaron las cosas, sino que el Señor viene a hacer todo eso. Y vimos que lo hace en el tiempo preciso, en el tiempo, nosotros lo llamamos el tiempo kairos, el tiempo de Dios, y envía a su Hijo Jesucristo en el tiempo preciso, para que entendamos qué es un reino y qué es un reino, que no es una democracia, sino es un reino donde hay un rey y donde hay un soberano que es él. Amén. Vimos que debe hacerse la voluntad en el cielo así como en la tierra. Vimos lo de un embajador. Yo quiero aclararles, no se va a añadir algo a ella esto. El embajador vimos que no es una persona sino un país, ¿cierto? Pero también vimos
Ah, que sí. Yo entendí que ese embajador que somos nosotros, en este caso, no es elegido por voto. Nunca un embajador es elegido por voto, sino lo elige el gobernador. O sea que a usted y a mí no nos eligió ese de afuera, sino no nos eligió el papá, la mamá, el hermano, la persona, sino nos eligió el rey. Amén. Eso es para uno ponerse feliz, porque no fuimos, de hecho la palabra dice que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, que Él nos puso nombre. O sea, qué precioso eso, iglesia. También quiero decirles algo ahí, que algo que el Señor me enseñaba, es que cuando el embajador habla, ¿cuántos embajadores hay acá en el Reino de los Cielos? No habla de lo suyo, sino habla de la constitución del país. Mira, un embajador nunca va a salir a decir algo de un problema o de algo internacional o de otro país. Es que yo pienso, es que a mí me parece, sino dice mi país o la posición de mi país es esta. O sea que cuando a usted le digan es que allá no nos gusta ir a las iglesias cristianas porque es que allá no aman al homosexual, o molestan mucho porque el borracho y no dejan bailar ni tomar, usted no se ponga a discutir. Es que yo pienso, que yo creo que diga, en la constitución del país que yo represento, escúcheme eso, amorito, los borrachos no van al cielo, pero por eso nosotros no somos borrachos. En la constitución de mi país, no, porque es que, mire, tenemos que aprender que la palabra no hay que defenderla, ella se defiende sola. A ella no podemos discutir y a pelear, es que ahí dice, no, ningún embajador de ningún país ni da su opinión, ni se pone a pelear, simplemente dice, en la constitución de mi país, dice que los homosexuales no irán al reino de los cielos. En la constitución de mi país dice que hay que perdonar. ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos que entender eso. Nosotros como embajadores no tenemos que poner nuestra opinión. De hecho voy a decirles algo que yo se los he dicho siempre. La opinión tuya, tus pensamientos en este reino no importa. Ay, pastor, no importa. Recuerda que en un reino se hace lo que el rey dice. Por eso nosotros no podemos decir, es que a mí me parece, es que no estoy de acuerdo. Al rey de este reino no le importa ni lo que pensamos, ni lo que creemos, sino se hace la voluntad del rey. ¿Aló? Vimos también que nosotros tenemos que dedicarle ese tiempo y debemos estar en primer lugar al reino. Y todas las cosas vienen por añadidura. No te afanes por nada, dedícate al reino que Dios va a traer todas las cosas. El reino. ¿Aló? Amén. Así en grandes rasgos para que lo entendamos, pero quiero seguir y no detenerme mucho ahí, sino seguir y avanzar en el tema. Entonces escúchenme esto. Si entendemos que vivimos en un reinado, ¿cuántos entienden y entendieron en estos días que hay un reinado? Y que hay un rey en ese reinado. Y yo coloqué acá, y si entendemos eso, que hay un reino, y nosotros somos los hijos de ese rey, nosotros somos de la familia real. Aparte de que somos ciudadanos de ese reino, también somos hijos de ese reino. Y como hijos, somos hijos, o somos familia del rey. ¿Cuántos pueden decir yo soy del reino, o yo soy hijo, del rey, y por esta razón, soy de la familia real? O sea, escúcheme esto. ¿Sabe que entendí esto también de ser embajador? Cuando un embajador se encuentra con personas de otro gobierno, ¿sabe cómo se dice? Y si son buenos días, su alteza, su eminencia. Usted es un embajador cuando se encuentran entre ¿cómo se llama eso? Entre embajadores, entre representantes. Ellos no dicen, ¿qué hubo? O buenas tardes, sino
su alteza, su eminencia. ¿Sí me entienden? Y si nosotros somos embajadores, cada vez que nos encontremos, podemos decir su eminencia. Amén. Ay, nos suena raro, nos suena como, pero eso es lo que es en un reino. Usted no va a coger allá al rey o al hijo del rey, chóquela, como hacemos acá, sino hay una reverencia, porque somos de la realeza. ¿Aló? Necesitamos entender eso. Y quiero introducirlos en lo que quiero hablar hoy. Porque mira, voy a decir algo, y gracias al Señor por este momento como de no creer lo que estoy diciendo. Porque usted puede decir, ay, ahora cómo nos vamos a decir su alteza, uy, su eminencia, pero debería ser algo así. De pronto no están diciéndolo, pero sí tener esa reverencia y ese respeto y ese entendimiento de lo que somos. Porque no nos tratamos así porque no creemos lo que somos. Amén. Y ahí quiero introducir. El diablo no quiere que entendamos esto, porque si lo hacemos, escúcheme, él va a perder el control de nosotros. Si nosotros logramos, o el pueblo de Dios logra entender lo que es el reino, lo que somos nosotros dentro del reino, va a perder el dominio y el control sobre nuestras vidas. Por eso el diablo no quiere que nosotros lo entendamos. Quiero que vayamos a Mateo 13, verso 1, perdón. Mateo 13, 1. Y vamos a entenderlo bíblicamente. ¿Qué hay en esos versículos? Quiero que lo leamos y vamos a leerlo tranquilamente y vamos a estudiar eso. Mire lo que dice, él dice esto. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. ¿Sigue? Y se le juntó mucha gente. Y estando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas. ¿Qué es una parábola? ¿Alguien me puede ayudar con eso? Un cuento de historia corta para determinado caso o circunstancia. Para una enseñanza. ¿Cierto? Y mira lo que pasa ahí. Dice que les enseñó por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. ¿Sigue? Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Sigue. Pero salió el sol, se quemó y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual al 60 y cual al 30 por uno. Verso 9. Y mira lo que dice el Señor, el que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Qué tipifica eso? Como en Apocalipsis, pero ¿qué significa ahí? Él está hablando por parábolas y se supone que una parábola es ¿qué? Una enseñanza, ¿cierto? Pero también es una enseñanza como codificada. No todo el mundo la va a entender. Hoy le voy a decir algo. Usted entiende esto porque usted lo sabe. Pero si usted no supiera nada de Biblia, voy a decir, si de pronto se le predica a alguien que no conoce, le voy a decir que esta persona no va a entender ni papa. Nosotros lo entendemos porque ya hemos estudiado la palabra, porque sabemos cuál es la historia y sabemos por qué Dios la habla así. Pero en el momento el Señor enseña por parábolas y quedaron hasta los mismos discípulos. Póngame cuidado. Sigue ahora. En el verso 10 el título dice propósito de las parábolas. O sea que hay un propósito. Escuche esto. Entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? ¿Por qué hablas codificadamente? ¿Por qué hablas ahí como que no quieren las cosas? Que entiendan ellos. ¿Cierto? Como enredados. Sigue. Y él respondiendo les dijo, porque a vosotros os he dado saber los misterios
del reino de los cielos. ¿Saben qué les estoy diciendo acá? Pónganme cuidado a eso. Aunque él habló para todos, no habló para todos. ¿Me entienden? Él habló para todos, pero no habló para todos. Porque dice, porque para ustedes es que entiendan los. ¿Y saben qué quiere decir misterio? Lo busqué. Y misterio es un conocimiento escondido. Misterio significa conocimiento escondido. Y usted podrá, y yo podría también decir, ¿por qué el Señor habló? ¿Por qué no les habló para que entendieran? O normal, o cuál era la intención. Pero entendí que esos misterios los hablaba, que es un conocimiento escondido, no revelado. No porque Él no quisiera enseñarles, sino porque Él, escuchen, entendía que ellos no querían conocer esos misterios. ¿Recuerdan Oseas 4:6? Sí. Mi pueblo fue destruido porque le faltó. Pero hemos aprendido que no es porque no lo tuvieran, sino porque lo desecharon. Ahí dice, mi pueblo fue destruido mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Pero dice porque lo desecharon. O sea, Dios hablaba del conocimiento, pero la gente no lo quería recibir. Entonces Él sabía y Él no se iba a desgastar. Miren lo que dice. Misterios es un conocimiento escondido. ¿Saben por qué? Porque no lo quieren. Porque no les interesa. Y porque son apáticos. Voy a decirlo así. Y entiéndame lo que les voy a decir. Si la gente quisiera el conocimiento, lo que Dios está dando, la iglesia no estaría ajustada. Porque póngame cuidado, estuvimos como un mes hablando de la tierra prometida, de cómo Dios nos llevaba, y si la gente entendiera lo que Dios quiere hacer, no faltaría ninguno. Pero como la gente no lo entiende, y no lo entiende no porque no se esté dando la palabra, sino que no les interesa. Les interesa venir un domingo, como cuando se va a la iglesia católica o a cualquier otra religión, echarse la bendición y creen que con eso ya está hecho todo. Y no es así, iglesia. Aquí en la iglesia cristiana, en palabra, espíritu y vida, se le da el primer lugar a Dios. Y lo amamos con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. O sea que estos misterios, el Señor está hablando por parábolas, aunque parece muy sencillo, pero es un conocimiento que va codificado, que no va revelado, no porque el Señor no quisiera darles eso, sino que Él sabía que no le iban a poner cuidado. Entonces miren lo que necesitamos entender. Ese conocimiento se da de esa forma porque la gente está apática a eso. Que hay que congregarnos. ¿Por qué? ¿Cuándo? Yo tengo que hacer, tengo familia, tengo trabajo. Sí, pero el Señor dice que tenemos que congregarnos. Allá lo dice en Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por... Y eso, miren que eso es una verdad abierta, pero la gente no la entiende. ¿Por qué no la entiende? Porque no hay disposición para entenderla. No hay ese deseo de entenderla. ¿Sí me explico? Y el Señor les está diciendo, mire, o ellos le preguntan, ¿por qué hablas de estos misterios del reino de los cielos? Mas a ellos no les es dado. Siga, por favor. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. ¿Qué quiere decir eso? Que el que tiene hambre, que el que tiene deseo, que el que tiene anhelo, el que viene aquí dice, Señor, hábleme. De pronto no lo entiende, de pronto le parece difícil, pero dice, Señor, yo quiero más de ti. A ese se le va a revelar. ¿Qué pasó con Pedro? Cuando viene y pregunta, Señor, ¿y quiénes son? Y ellos dicen, Elías, todo el mundo, porque no entendieron. Pero Pedro tuvo una revelación. Dijo, tú eres el Cristo. ¿Y qué pasó con eso? Que Pedro anhelaba eso y el Señor le dice, Pedro, eso no te lo reveló carne ni sangre,
sino mi Padre que está en los cielos. ¿Y qué le dice el Señor? Como usted tiene hambre, como usted es el único que se lanza, como usted es el que está ahí, te voy a dar las llaves del reino de los cielos. Las llaves. Porque en el reino de los cielos no hay una llave, hay llaves. Hay muchas llaves. Y una de esas llaves la vamos a ver hoy o el sábado, que es el poder. ¿Aló? Entonces mira lo que está pasando ahí. El Señor le habla, dice que él salió, se subió a la barca, había una multitud escuchándolo y empezó a hablar. El sembrador salió y echó la semillita allí y esto y la gente. ¿Sí? Pero el Señor dice, los que entendieron es porque tienen hambre, es porque tienen deseo. Los demás están ahí para ver si de pronto les voto a... De hecho, en algún momento el Señor, cuando multiplica los panes y los peces, la gente lo siguió y se volvió y les dijo, ¿por qué me siguen? Porque les di de comer. Y siguió y todo el mundo fue. ¿Sabe por qué lo seguían? Por el pan, por el billete, por las cosas que hacía, pero no por él. Y se voltea y ve, encuentra a los 12 y les dice, ¿ustedes me quieren ir? Yo creo que los 11 dijeron, maestro, ¿qué pasa? ¿Nos está echando? Pero Pedro dice, Señor, Pedro sí tenía la revelación, Pedro entendía quién era él. Y dice, y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Lo poquito que tenga del conocimiento, del reino, de la palabra, le será quitado. Por eso usted ve que la gente es tan inconstante, el que persevera, el que busca de Dios, el que anhela, Dios lo va llenando, le va dando revelación, y le va dando amor hacia las cosas del Señor, y le va enseñando. Pero el que no, el que viene de vez en cuando, por eso es que la gente viene un domingo y la volvemos a ver cuál es el domingo, o en 15 días. Los miércoles, ni por las curvas. Los ayunos sí que menos. ¿Por qué? Porque lo poquito que tiene le va a ser quitado. Pero los que estamos perseverando, escucha esto, va a venir revelación del reino de los cielos. Vamos a entender, vamos a ver la gloria de Dios. Vamos a ir hasta el verso 17 ahí. Entonces dice, por eso les hablo por parábolas, porque viendo... Yo pregunto, a ver, usted, aquí yo sé que los que estamos generalmente es porque entendemos lo que Dios está hablando en la casa, ¿cierto? ¿Qué parte de usted diría, pero por qué no entienden que vengan los miércoles? ¿Por qué no entienden que hay que perdonar? ¿Por qué no entienden que hay que llegar temprano? ¿Ustedes no se han preguntado eso? ¿Cierto? Sí. Que para nosotros es como normal. ¿No entienden por qué hay que llegar temprano? Sí, pero espiritualmente y esto, ¿qué pasa? Y no se han preguntado por qué la gente, primero los poquitos que pueden llegar, ¿por qué llegan tarde? Pero no se ponen a pensar por qué no llegan. Porque no ven, porque no oyen. Y no es lo natural, no es que no oigan, que no digan, congréguense, sino que ellos oyen. Y yo les he dicho, cuando uno está mal espiritualmente, ¿saben qué oyen ellos? ¿Aló? Amén. Pero mire, usted está oyendo claritamente que es por honrar a Dios, que es porque Él lo exige, porque es que Él es el Rey. Mire, Malaquías 1 debería, cuando uno nombra y lee Malaquías 1, eso debería ser como un golpe para uno. Porque dice, vaya, préstale el cordero mucho al cojo, a su rey. Vaya y dele al tuerto a ver qué hace su rey. Y cuando uno lee eso, uno dice, no. Pero al miércoles o al domingo siguiente la gente no vuelve. O llegan tarde. ¿Por qué? Porque cuando uno está hablando de eso, el que no es espiritual, el que no tiene hambre y sed por cumplir a Dios, vuelve y le digo. Entonces imagínate, yo estuviera predicando, pongámonos así.
póngame cuidado. Los que no han entendido ni papa del evangelio, del reino de Dios, hagan de cuenta que yo voy a estar toda la enseñanza acá. ¿Usted qué diría cuando sale acá? Usted sale acá y dice, porque no entiende. Pero no porque no entienda, no oiga, no vea ni oiga, sino que su corazón, lo que dice la Biblia, está engrosado de argumentos, de mentiras del diablo, del reino de la tiniebla. Por eso sale, yo no sé si de pronto alguno ahora aquí tan religioso y tan deschivatado, que de pronto abajo acá. Porque tan religiosamente, porque no entienden qué es esto. No porque la palabra no sea buena la casa, no porque no sea específica, no porque no sea clara, sino que su corazón está engrosado, duro. Oye, empezar, mire, ¿por qué no? Porque viendo, o sea que ven, pero no ven, oyen, pero no oyen, como los ídolos. Pero sí, pero esto es, no reciben la palabra. Ya voy para allá, déjenme, ya voy. Mira lo que continúa diciendo. Sigue. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oídas. No entienden, la gente no entiende que no es yo quiero darle el primer lugar a Dios, es que tiene que darle el primer lugar. La gente no entiende que tiene que perdonar. No entiende si es que quiere o tal vez quiere perdonar, si no fue que me dañaron tan duro esto, sino que hay que perdonar. La gente no entiende que hay que servir a Dios. La Biblia no dice que si quieren sirvan, sino que hay que servir, que hay que adorarle. Muéstrame en la Biblia una vez más un versículo donde diga, si tiene ganas, adore. Si le fue bien hoy, adore. La alabanza tiene que salir del corazón, esté bien, esté mal. La única forma, no, de hecho yo creo, no sé si muerto de pronto ella tendrá que adorar. Pero sería la única forma de que tú no adores a Dios. Pero el que no entiende, cuando viene un problema, ay, yo no tengo ganas, ay, yo no sé, ¿dónde está Dios? Mi Dios está en los cielos. Y ahí tengo que adorar. No importa la circunstancia, no importa nada. Dice, de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo, ¿qué? ¿Sí entienden por qué la gente no está hoy en la casa? ¿Sí entienden por qué la gente llega tarde? ¿Sí entienden por qué la gente no es constante? ¿Sí entienden por qué la gente no sirve? ¿Sí entienden por qué la gente no perdona? ¿Sí entienden por qué la gente no hace lo que Dios ordena? No porque Dios no hable, sino que no oyen, o oyen pero no pueden oír, y ven y no, o ven y no ven. Por eso uno quisiera a veces como meterse dentro de la persona y hacerle ver, pero no es posible, mientras el corazón no se ha cambiado, se disponga y diga, Señor, suelto mis argumentos, suelto mis preocupaciones, suelto todo lo que el diablo ha metido, porque le va a enseñar algo. Así como hay un reino de los cielos, también hay un reino de las tinieblas. Ya pues miramos eso. Para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y conduzcan. Hasta que no les pongamos el corazón, no va a cambiar nada. Vamos a seguir duro. ¿Por qué no vino? Ay, que estaba cansado. Imagínense una excusa tan tonta. Estaba cansado. Claro, aquí descanso. De hecho, el rey de los cielos, dice, vengan a mí y yo los haré descansar. ¿Están cansados? Miren, si alguien no viene a la iglesia y está cansado, es porque no conoce la palabra. Porque Él dice que aquí te hará descansar. Él dice que nos rejuvenecerá como las águilas y nos dará fuerzas como las del búfalo. Si yo conozco y entiendo, yo sé que el mejor lugar para descansar es este. Si yo entiendo el mejor lugar para darle aliento a mi vida, para fortalecerme en ese desánimo, es este.
Cuando yo estoy triste, es que no vine porque estoy triste, porque es que estoy de luto. El Señor dice que cambiará tu luto en gozo, en baile. El mejor lugar cuando tú estás en luto es este. Cuando estás en problemado y triste, dice que Él cambiará tu tristeza en gozo. ¿Y tú qué en baile? Tu llanto, tu tristeza, tu lamento en baile. Entonces el día que esté triste, que esté en luto, que esté vuelto nada, diga, me voy a bailar a la iglesia. Me voy a reír en la iglesia, voy a gozarme. Porque es que Él va a cambiar todo. Pero miren, y el corazón, hasta que el corazón no se ha transformado, no va a entender. Miren, la gente en las iglesias, y no solo esta, en todas las iglesias. Si hay una iglesia de 1000, si tienen servicio hoy van 200. No solo en esta. ¿Saben por qué? Porque es que no han cambiado el corazón, es que tengo que trabajar, mañana madrugo, es que estoy cansado, es que toca hacer. Porque no se ha cambiado el corazón. Y mira lo que dice. Y se conviertan. Y yo no sabía lo que dice ya en Ezequiel. Hasta que Dios no nos lave, hasta que no nos limpie y nos quite ese corazón de piedra y ponga uno de carne. Ahí es cuando uno va a entender esto. De resto no. Sí. Pero bienaventurados vuestros ojos. Los bendigo con esta palabra. Bienaventurados tus ojos que ven y vuestros oídos porque oyen. Y yo les voy a decir algo con mucho amor, los bendigo con esta palabra. Pero no es que mañana ya no vean ni oigan. Porque es que eso no, uno no puede oír hoy y mañana no. O oyes y oyes. Y ves y ves. Yo no encuentro que alguien diga, hoy amanecí ciego. Mañana veo. O sordo. Hoy oigo, mañana no. Hoy, ese es el fluctuante. Por eso la Biblia dice que el que es así no espere nada. De hecho, voy a decir algo. Yo no le creería a una persona que dice, hoy veo, hoy veo. O veo o no ve, sí. Pero no puede estar en esa fluctuación. O es o no es. Así es sencillo. Bienaventurados los ojos que ven y los oídos que oyen. Y Él les dice, bienaventurados ustedes que pueden oír. Voy a decir algo, que pueden oír, o sea, que pueden entender. Que pueden comprender. Miren, el oír o el entender en este sentido no es que usted esté de acuerdo. Usted puede oír y entender y usted dice, no, pero toca trabajar mañana. Pero usted puede que no esté de acuerdo, pero como usted oye, y es un mandato de Dios, lo obedece. Porque recuerden que la obediencia es entienda o no entienda, yo obedezco. Cuando yo obedezco a medias, desobedezco completamente. Entonces esto no significa que ellos entendieron y sí. Puede uno entender, uno puede oír, lo entiende y lo obedece, entienda o no entienda, crea o no crea. ¿Aló? Y mira lo que continúa diciendo. El 17 dice, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Voy a decir algo. Elías quiso oír esto y no lo vio. Elías quiso ver esto y no lo vio. Muchos profetas, dice ahí, muchos profetas injustos. Job quiso oír esto y ver esto y no lo vio. Abraham. Entonces el Señor le está diciendo, mire, lo que les estoy mostrando, porque estamos hablando del reino de los cielos, lo quisieron oír, ver Elías, Eliseo, Abraham, Job, y no lo oyeron ni lo vieron. Amén. Verso 18, título de eso, Jesús explica la parábola de Cesaro. Escuchen esto. Muy pocas parábolas el Señor explicó. Una de estas es la del Cesaro. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que lo que Él quiere hablarnos a través de esta parábola, el diablo no quiere quitar. Porque ahí le vamos a quitar el poder al diablo. Entonces el Señor habla de la parábola del sembrador, la palabra, dice que Él les habla así porque hay gente que no quiere que Él entienda, o que Él habla para que la gente no entienda, pero no es porque Él quiere que no entiendan, sino porque ellos no están dispuestos. Y ahora viene la explicación y mira lo que dice. Oíd pues
Cuando alguno oye la palabra de qué? ¿De Juan Carlos? Mire, póngame cuidado acá. Esta es la explicación que da Jesús de esa parábola. Dice, cuando uno oye la palabra del reino y no la entiende, o sea, tienen oídos y no oyen, tienen ojos y no ven, pero oyen la palabra del reino y no la entienden. Viene el malo, ese malo es Satanás, es el diablo. Y voy a decir algo fuerte, pero tiene que ser así. Ese malo es el diablo, Satanás, que puede estar reflejado en su papá, o en su esposo, o en su hermano que está allá al lado. No lo mira así, mírenlo de reojo. Porque recuerden que Satanás usa a las personas. Satanás usó a Pedro para decirle al Señor que no fuera a la cruz. Usted sale de aquí contento, uy, está una palabra de que vamos a tierra prometida y Dios nos va a bendecir, y sale el hermanito y dice, hace 10 años no va a pasar nada. ¿Sabe quién está hablando a través de ese hermanito? O si usted sale gozosa de acá y su esposo allá está como el infierno ardiente de la casa. ¿Qué está haciendo? Es el diablo quitándole y robándole la palabra. Amén. Pero como usted sí entiende, usted va a decir, no pasaron 10 años, pero en este año va a pasar. No ha pasado 10 años, pero viene la respuesta. ¿Sí me estoy haciendo entender? Porque el diablo va a venir cuando se siembra la palabra y usted no la entiende, el diablo te la va a robar fácil. Miren, la gente sale. La gente no alcanza a llegar a esa puerta cuando ya se le olvidó que sabe. La gente sale, llega a esa puerta y se le olvidó que tiene que hacer lo que Dios está mandando a hacer. Por eso no vienen, por eso no perdonan, por eso no diezman, por eso no sirven. ¿Cuánta gente se habla de que hay que servir? Porque para dos cosas nos dice el Señor: para adorarlo y para servir. ¿No? Y la gente no entiende que hay que adorarlo, por eso vienen y no adoran como tienen que adorar. No simplemente con levantar manos, sino la adoración de nuestra vida, de obediencia. Obedecer es adorar a Dios, ¿o no? Yo creo que es una de las formas más grandes de adorar a Dios, la obediencia, el testimonio, la santidad. Y mire lo que dice ahí: viene el malo. Algo que de pronto podemos mirar es que aunque el reino de las tinieblas obra con demonios, porque hay demonios en el reino de las tinieblas, cuando se siembra la palabra del reino de Dios, el mismo diablo, escuchen, el mismo diablo es el que interviene, porque él no quiere que sepamos que somos de la realeza de Dios. Él no quiere que sepamos los privilegios y los derechos que tenemos como hijos de Dios. Entonces él mismo viene a robar. Mire, cada vez que usted le predique a alguien nuevo, llámese familiar, amigo de trabajo, en la vida le habían hablado del Señor, usted le habla. La persona dice: ay, está bonito que habla usted, ay, yo quiero saber más de eso. Apenas usted se voltea y le da la espalda a esta persona, el diablo manda la herejía, manda y dice: no vaya allá porque eso lo roba, no vaya allá porque eso no sé qué, porque el diablo sabe que la palabra del reino le está dando, y si esa persona entra, lo va a perder. Les voy a decir algo: si se habla aquí de perdón y de llamar al enemigo, de perdonar a la suegra, de perdonar al amante del esposo, a perdonar al que le hizo daño, al que lo violó, al que lo dañó, el diablo no dice: ¿cómo va a perdonar? ¿Sabe por qué? Porque él sabe que cuando usted lo haga, va a quedar libre. Y no va a estar amargado, y no va a estar con rabia, y no va a estar todo, porque usted puede llevar 30 años en el evangelio y amargado, siendo esclavo. Pero cuando viene la palabra y usted la entiende y dice: mire, yo les he contado a mi mamá 9 años, mi papá un amante, ella la conocía, ella sabía, eso fue terrible, pero cuando se convierte, ella dijo: voy a ir al reino de Dios, voy a pedirle perdón, voy a buscarla. Ella, como hipota, aprende a perdonar a la madre de mi papá. Libre. Pero eso da libertad. Gigi Ávila, le matan a su hija, apuñalada, la vuelven a... Y claro, como papá y humano dice: no. El Señor dice: si usted no va a la cárcel, a buscarse y lo perdona, no tiene parte conmigo.
Ese es el reino. Pero tenemos que ser libres de eso. Por eso mire cómo es. Y él no la tiene. Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Por eso, mire, iglesia, cada vez que se abra la palabra y todo, el diablo está. Y mira lo que me decía el Señor. Y yo se lo dije para empezar este video. Todo el tiempo, sin nombrar el reino de los cielos, hemos hablado del reino de los cielos. Porque aquí no se predica que es que me parece, que es que tal vez, que es que quizás, que es que escuché. Aquí se predica. Por eso leemos tanta Biblia aquí. Porque aquí no hablamos solo de lo que me parece y lo que creo, sino hablamos la palabra y le damos la interpretación o la revelación de lo que quiere decir la palabra. Todo el tiempo. El perdón, es santidad, es apartarme, es darle el puro. Eso es lo que dice la palabra. Y también lo malo, lo que no debemos hacer. No hay que juntarse con amistades del mundo, hay que vivir en santidad, hay que alejarnos de ellos, hay que salir del medio de ellos, no hay que juntarnos con esto, no hay que hacer lo otro. Es el reino. El reino de los cielos se ha acercado, se ha llegado. Y los valientes lo vamos a ver. Cuando me muera, voy al cielo, voy a disfrutar. No, acá no tiene. Recuerden que es una sede. Recuerden que somos una extensión del reino de los cielos acá. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. ¿Cuánta gente recibe? No vuelvo a faltar a los cultos. La recibo con gozo. Voy a perdonar a mi enemigo. Voy a servir. Voy a esforzarme, voy a servir. La reciben con gozo. Y no es mentira, la reciben con gozo. Pero miren lo que pasa. Pero no tiene. Hoy la reciben y dicen, no, yo el sábado voy a ir al ayuno. Pero el viernes de pronto le dicen, mira, es que mañana hay un asado en el trabajo, vas a venir. La recibió con gozo, pero como no tiene buena raíz, dice, el otro sábado a la iglesia, al asado sí no. Porque la recibe con gozo, pero no tiene raíz, no tiene fundamento, no se agarra de algo firme. Entonces, ¿qué pasa? Es lo que dice. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Y hablemos del ejemplo que les puse. Eso en aflicción y persecución. Pero el diablo también es sutil. La mamá le dice, mamá, mañana que yo quiero hacer una vuelta, ¿me acompañas? Como no hay raíz. Bueno, mamá, entonces voy con su merced y la iglesia después, o el servicio de Dios, o las cosas del Señor. Porque no hay. Cuando tú tienes raíz, ¿qué dices? No, mamá, yo la acompaño, claro. Pero después del mediodía vamos porque tengo servicio. Hay raíz, tengo la palabra metida. ¿Sí me entienden? Sigamos. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo. ¿Cuál será el afán de este siglo? Las cosas materiales, el trabajo, la fortuna. Dice, el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas. Y el diablo lo sabe. Por eso el domingo lo pagan triple. Por eso el diablo sabe que hay que poner a la gente a trabajar como negrita. Porque la gente deja ahogar la palabra. Mira, yo les voy a decir algo en serio. Ustedes son testigos de los que trabajan. La gente llega aquí trabajando de lunes a domingo y todo. Uno no le dice, sálgase porque nosotros no lo vamos a mantener. Pero sí le decimos, pida la luz un trabajo donde usted pueda hacer la voluntad de Dios, pero también pueda trabajar. Amén. Porque el diablo lo va a tener de domingo a domingo y ¿sabe qué es lo que pasa? Que nos conformamos. ¡Toca! Es que no hay más. Pues si no hay más, díganle a Dios que le dé empresa. Hagan empresa, pero no trajen los sábados y los domingos, porque les da empresa y empiezan, no, el sábado no voy porque tengo muchos pedidos. El domingo tampoco porque estoy cansado. De su bendición se vuelve su maldición.
Dice, porque el afán o el engaño de la riqueza ahoga la palabra y la hace infructuosa. Pero escúchenme una vez más. Todo esto sucede cuando se oye la palabra de Dios. No la otra palabra. No otro evangelio. Porque que ya les dije que hay otra palabra y hay otros evangelios. Porque cuando se oye el evangelio de la comodidad, cuando se oye el evangelio de si no tiene tiempo, pues no sirva. Cuando se oye el evangelio de tranquilo, que Dios entiende, el diablo no va a ayudar a la palabra. Si la persona viene aquí en unión libre y el pastor le dice, bueno, cuando tengan plata se casan, o tranquilos, miren a ver, o Dios entiende, el diablo los va a rodear ahí. Pero la gente que viene aquí en unión libre, si se sigue congregando en la casa, de inmediato llegamos los atalayas y le decimos, ¿por qué casa? ¿Por qué? Porque están en adulterio, en fornicación, perdón, y cuando una persona está en fornicación, si se muere, se va para el infierno. Y cuando se muere y se va para el infierno, el Señor no va a decir, no entiendo, quizás si no le dice maldito al agua de fuego. Entonces, cuando se predica la verdad, la palabra de Dios, en la palabra del reino de los cielos, el diablo inmediatamente va a venir. Les conté hace poco que cuando mi papá se entrega al Señor, cuando recibe a Cristo, el diablo al oído le dijo, usted no puede, por la mona. Porque el diablo quería robarle. Pero él va de la mona, del amante, y le dice, mire, yo me entregué a Cristo y yo no puedo seguir eso si estoy con usted. Y ella misma le dijo, pues si es por mí, pues lleguemos hasta acá. 9 años donde mi papá decía que se muera mi esposo, se muera esta, pues yo no quiero seguir muertos. Porque él no se sentía cómodo, pero el diablo lo tenía atado. Pero cuando Cristo viene la palabra, el diablo atacó con no puede, usted es adúltero, usted cómo la va a dejar 9 años y no ha podido. Pero como él entendió, su corazón fue redarguido de verdad, el diablo le dio convencimiento y se arregló todo y hasta el día de hoy. 40 y pico de años. ¿No? Entonces hay un Dios. La palabra de Dios o la palabra del reino va a venir. Pero el diablo también va a estar ahí para robarla. ¿Aló? Verso 23. Pero mire lo que dice. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. ¿Cuál palabra? La del reino, el evangelio del reino, el evangelio puro. Entonces el que entiende la palabra, el que viene con un corazón dispuesto, por eso dice, el que fue sembrado en qué? O sea, tenemos que venir y ser buena tierra. Porque el que viene y está sin raíz, el que está al lado del camino, el que esto viene, algunos lo van a recibir con gozo, pero no tienen raíz. Otros le va a caer como si fuera una piedrada. Y entonces se van de aquí a toda hora. Yo no sé cómo es que aguantan, porque a toda hora se van bravos. ¿Qué es que están regañando? ¿Qué es que están diciendo? ¿Qué es que quieren que estemos allá? ¿Qué es que quieren que sirvamos? ¿Qué es que quieren que demos? ¿Qué quieren que no? Esa persona viene y es como... porque no entiende. Pero el que es buena tierra, ¿cuál es la buena tierra? El que viene con esa disposición, Señor, háblame. Y muchas veces, aunque no me guste, aunque no lo entienda, aunque sea duro para mi vida, para mi corazón, como vengo buena tierra, esa palabra va a dar fruto. Porque el reino de los cielos es así. Mire lo que dice. Este es el que oye y entiende la palabra y da ¿qué? ¿Cómo es ese fruto? ¿Cómo se da? Cambio. ¿Por qué? Porque aunque no quiera, aunque esté cansado el miércoles, estoy cansado, pero como entendí que hay que congregarme, que Dios mandó que nos congreguemos porque ahí así vengo yo. Estoy cansado, la realidad. Pero el Señor cada día le va a dar. El que de pronto trabaja de domingo a domingo, pero entiende la palabra y empieza a orar y decirle, Señor, yo quiero estar en la casa, yo quiero servir, yo quiero hacer. El Señor empieza a cuadrarle y empieza a darle
a darle la bendición de pronto hasta el mismo jefe. No venga el domingo, no lo necesito. Entonces el domingo lo venga y empieza a dar fruto. O de pronto recibe la llamada que esperaba tanto, de la empresa que usted quería, en el cargo que usted quería, todo. Hombre, necesitamos una persona así, y queremos que usted venga a la entrevista y Dios lo saca, porque va a dar fruto. Y produce. Miren, lo mínimo que nosotros tenemos que producir es al 30. Pero el que oye la palabra va a producir al 100, al 60 y al 30%. Eso es lo que tiene que hacer la palabra. Y mira lo que dice el verso 19 de ahí. Cuando alguno oye la palabra del reino, no cualquier palabra. El diablo no se va a desgastar con cualquier palabra. El diablo no se va a desgastar si la palabra no es pura. Mire, voy a decir algo que el Señor me decía, creo que hoy o ayer. Porque yo le preguntaba, porque cuando se habla de doctrina y sana doctrina, pues todo el mundo dice que está en la sana doctrina. Los musulmanes dicen que eso es la verdad. Los testigos de Jehová dicen que es la verdad. Hasta los mismos cristianos, entre cristianos, uno dice que yo sí tengo la sana doctrina, el otro no. Y el Señor me enseñaba cuál es la sana doctrina. Es la palabra de verdad con la revelación del Espíritu Santo. ¿Aló? Entonces, ¿quién es el que la palabra? Por eso Pablo le dice a Timoteo, allá en 2 Timoteo, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo, predica la verdad. Acuérdate de lo que te enseñó tu abuela, tu mamá y lo que yo te he enseñado, predica la verdad. Porque se amontonará un montón de gente a escuchar mentiras. Pongámoslo un segundo, 2 Timoteo 4. Porque mire, y eso es lo que se está viviendo hoy en día en las iglesias cristianas. Y en todo, y en todas las cosas. Mire lo que dice. Porque el verso 3, o no, pongamos el 2 para que lo veamos. Que prediques la palabra que vistes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, no dice téngalos contentos, no dice compréndalos, no dice, ay, no porque se van, ¿quién diezma? Ay, no porque de pronto se ofende. No, aquí se predica. Así venga alguien que no sepa que está en adulterio, o está en fornicación, o que no sirve, aquí siempre se dice, hay que servir. Y si se ofende, que se ofenda con Dios. Que hay que perdonar. Si uno sabe que hay alguien que odia y tiene odio en su corazón, aquí no dice, ay, no, me cargar una mitad de este que tal se vaya. Yo prefiero que se vaya con la verdad a que se quede en un. ¿Aló? Así que si usted oye algo acá que le llega, no se vaya a ir, quédese aquí. Pero con la verdad. Porque si se va engañado. Y de pronto se va para algún lugar donde el pastor y la iglesia. Oh, hijitos, todo está bien, aquí subamos todos para el cielo. Eso no hay nada que arreglar. ¿Qué pasó en las 7 iglesias del Apocalipsis? El Señor les dijo, claro, trabajan, van al culto, pero tienen a Jezabel. Pero están alcahueteando el pecado. Pero, y si no cambian, los corto. Sí, usted puede, el cristiano puede venir todos los días al culto, pero tiene que cambiar. Pero tiene que haber un cambio, tiene que haber la palabra tiene que redarguir. Mire, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Sigue, por favor. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Qué quiere decir eso? Vendrán tiempos, yo creo, lógico que toda la vida ha habido, pero en este tiempo hay más. La gente hay una falsa doctrina. Mire, en las iglesias no satánicas, sino en la misma iglesia. ¿Cómo es posible que en la misma iglesia se esté predicando que tú puedes oír cualquier clase de música? ¿Qué dice el pastor usted? Que sí se puede oír cualquier clase de música mundana y todo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el único merecedor de toda gloria y mi objeto de toda adoración es Jesucristo. No es mi mamá, la amo. No es mi papá, lo amo. No es mi esposa, la amo.
el único que merece toda la gloria y toda la adoración. Yo no sé, alguien que me habla, no me lo ponga, háblame ahí, hermana Andrea, Hebreos 10:25. Pero para, si puede ser para hoy, mejor. Lee. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Porque un pastor o una iglesia dice, ay no, soy miércoles, no, porque es que mire, no viene casi gente, cerremos el culto el miércoles. ¿La Biblia me está enseñando eso? Dice, no dejen de congregarse, porque algunos no vienen. Gocémonos los que estamos, porque los que estamos hemos entendido lo que Dios está hablando, y el diablo no nos ha podido robar la palabra del reino, que se la robe al que no tiene raíz, que se la robe al que cayó junto al camino, que se la robe al que quiera, pero a mí la palabra de Dios no me la roba nadie. Y dice, y exhortándonos unos a otros, porque el día se acerca, porque está mal la cosa. Más bien cuando se encuentre con alguien de la iglesia que no viene y ya le espera un miércoles. O si usted sale y viene para la iglesia y encuentra a la hermanita que no ha entendido, que no tiene raíz y está haciendo popó, al perro hacer popó, dígale, hermana, apenas el perro haga popó, la espero en la iglesia. O de pronto hasta trotando, o va con el chupón, o con el carrito del agua para el gimnasio el miércoles. Dígale, hermanita, la Biblia dice que el ejercicio corporal para poco es de provecho, pero el espiritual es para la vida eterna. Exhorte, no le dé miedo. Y si usted lo hace en santidad, con el espíritu, y si esa persona no vuelve, usted fue una atalaya. Y la Biblia dice de la atalaya que si usted hace volver a uno, salvará la vida. Pero si no vuelve, él la perderá por necio. Pero usted salvó su vida porque usted fue obediente. En santidad y cosas. No vayan a hacer las cosas mal, ¿no? No es que la iglesia ya se desaparezca, que se acabe porque ya empezar a hablar mal. No, te recuerde que los miércoles tenemos servicio. Y el Señor dice que debemos congregarnos, pero mira lo que dice. Sufrirán la sana doctrina. ¿Qué quiere decir? No la podrán soportar. Cuando se les dice que hay que perdonar, cuando se les dice que hay que hacer, cuando se les dice que hay que adorar, que hay que levantar manos. Imagínate esto. Hay un concierto cualquiera, o lo que yo siempre hablo, y por lo menos si era en el mundo usted levantaba manos. Usted se imagina un concierto, por decir, a ver, de música ranchera o música de, ¿cómo se llama? Popular, que habla de despecho y todo. Una persona está allá en un concierto así, aunque mal, ¿cierto? Y lloran y se botan al piso. ¿Sí es así o no? O la Shakira de los domingos que movían la cadera y de todo. Y en el mundo se hace eso, pero en la iglesia no levantamos manos. Voy a decir esto. Lo que hablamos hoy, el Dios admirable, consejero, príncipe de paz. Entonces exhorta eso. Se dice hay que levantar, o hay que levantarnos, sino cómo merece la adoración de Dios. ¿Cómo la merece? Si Shakira merece si Shakira merece que la persona hasta se disfrace de Shakira, hasta se pinte los pelos igual que Shakira, y nosotros no podemos decirle al Rey de Reyes, aquí estoy, no nos podemos humillar, no nos podemos arrodillar, y se dice eso y la gente se enoja. Porque a mí no me gusta levantar manos. ¿Qué quiere yo? Que a usted le guste o no le guste, tiene que abrir, ¿cómo dice la Biblia, pastora? Que debemos adorar a Dios con voz, ¿qué? En cuello, gritando, adorando. Ay, no, yo no puedo seguir eso, ya gritan mucho. Ah, no, entonces quedamos acá como muñecos. Que nos hagan letreros. Con panderos, como David se hizo 1000 por causa de Jehová.
y su esposita lo criticó, lo despreció. Que lo desprecie. Si es por causa de Jehová, que lo desprecie. Amén. Y mire, dice, si lo que tendrán comezón, o sea, la iglesia cristiana, o no la iglesia, sino el cristiano que no ha sido bien sembrado, que no es buena tierra, quiere oír cosas halagüeñas, que Dios va a hacer, que Dios va a dar, que va a dar casas. Yo sé que Dios va a dar casas, yo sé que Dios va a dar empresas, pero también sé que al desobediente no le va a dar nada. Pero ellos quieren que hay casa, que va a sanar, que va a dar, que va a traer. Ay, ay, aleluya, gloria a Dios. Pero hay que darle el primer lugar a Dios. Ahí sí, como el chavo. Le da como chiripioca. Que hay que darle el primer lugar a Dios, que hay que obedecer, que hay que entregar su vida, que hay que entregar todo para Dios. Eso no gusta. Pero que va a dar. Sino que teniendo comenzón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán. Por eso hay muchos cristianos que, habiendo empezado en el Espíritu, hoy están en la carne. Hoy está ya en la oración fuerte al Espíritu Santo. Imagínense cristianos de años pagando X plata para pasar por la puerta del cielo. Les hacen un arco y dicen, ¿cuántos tienen 100,000 para que pasen por la puerta del cielo? ¿Cuánto? La rosa bendita y el agua santa y el no sé qué, y compran botellas de agua, compran. Cuando miren el agua está bendita. Cuando yo digo, Señor, gracias por esta agüita, la bendita. Otra secta que el cristiano tiene que pisar tierra santa, si no, no es salvo. Y entonces le empeñan y venden la casa y todo aparece para Israel. Cuando la palabra de Dios dice que todo lo que pisar en tierra santa. Estamos en tierra santa. Haga así. Ahí donde usted está haciendo así, es tierra santa. Amén. Tierra santa. Pero como todo el mundo se quiere escuchar lo que quiere escuchar, si no se les dice lo que se les dice, y los otros que no escuchan y no están y no hacen la voluntad de Dios, es porque tienen oídos y no oyen. Ojos y no ven. Oyen pesadamente. Vuélvete por favor allá, Mateo. (13) 24. Y empieza el Señor a seguir hablando en parábolas. Y empieza con la parábola de la cizaña y el trigo. Y mire lo que dice. Le refirió otra palabra diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que se roba una semilla en su campo. Mira, el Señor está comparando el reino de los cielos no simplemente con el sembrador de la parábola del sembrador, sino que dice que sembró en el campo. ¿Qué sembró? Buena, no semilla, buena semilla. ¿Sí? ¿Qué es lo que se siembra en la casa? Buena semilla, palabra de Dios. Sí. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. ¿Qué es lo que pasa en las iglesias de sana doctrina? Entonces vienen, es que el culto es 10 minutos y lo despachan a uno y escucha lo que uno quiere oír. Mientras se está sembrando buena palabra, se está sembrando buena semilla, el diablo va a venir, porque la cizaña la siembra el diablo. O sea que cuando alguien le hable mal de la palabra, de la casa, de los pastores, de la iglesia como tal, ojo, porque puede ser el mismo diablo. Porque cuando se siembra buena semilla, el enemigo va a venir a sembrar cizaña. ¿No les ha pasado? ¿No les ha pasado que su familiar quiere sembrarle cizaña en su corazón? Miren, allá lo roban. Mucho tiempo. Va a perder el hogar, ¿cierto? Todos los días, sí. Todos los días. Yo que les hice cuentas. Todos los días en la iglesia. Hicimos cuentas que en la semana eran como 6 o 7 horas. Y la semana tiene 24 por 7. Da 7 y pico de horas. Y está 7 horas.
pero el diablo te siempre se sabe. Si los mismos pastores nos dicen, mi hijo los tiene culpa. Y el sábado también, y el domingo, y el damas, y eso hacen esos ojos así. Los mismos pastores, porque como ellos van de domingo a domingo. Esta casa no va a cerrar los cultos, así de cada uno. Pero también el Señor nos dijo que esta casa por la palabra y la oración va a extenderse. Prontico a Amén. Mire, sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba dio fruto, entonces apareció también. O sea que cuando dé fruto la palabra que se ha sembrado, también se va a levantar ahí el malo. Eso no, eso es mucho. Imagínense, si nos dicen aún así que los robamos y que nos estamos enriqueciendo con ustedes, y si hacemos la cuenta de lo que cada uno viene a una casa de ellos y para arriba. Imagínense cuando seamos 1000, cuando seamos 200, van a decir que nos volvimos narcotraficantes. Si compra el pastor así en una iglesia así, con esfuerzo de comprar unos tenis, dice, mírenlos, ya nos están robando, con unos tenis. Imagínense que uno compre un carro, se compre una casa, se compre algo bueno. Nos dicho ahí sí nos mandan a la lista Pinto. ¿Ah? Porque el diablo va a sembrar la cizaña. Voy a decir, pues sí, iglesia, miren, en nuestra casa que somos tan pequeños y todo, se compran una camisa y dicen, miren, no vuelva a diezmar porque yo creo que eso con lo que yo 10 meses que compré una camisa, pero nunca el diablo le va a decir, no, si es que tienen que pagar arriendo, no, si es que tienen que comprar papel higiénico, no, si es que tienen que hacer, ¿sí me entiende? Porque el diablo va a sembrar, cuando vamos a hacer una siembra, vamos a esto, o vamos a... ¿Sí ven? Solo quieren plata. Miren la siembra suya, miren, estas son sus siembras, miren. Esto es. El diablo nunca les va a decir, por lo menos al que no está bien, no, pero mire, estoy comprando, ay, pero tienen papelito allá en el baño, y tienen toallitas para secarnos las manitos, y compran jabón, y siempre que llegamos a la silla, el diablo no va a decir eso, sino va a decir, ¿para qué más sillas? ¿Y para qué batería? Porque el diablo va a sembrar. Sí, sale. Sigamos, por favor. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes esa cizaña? Aquí hemos sembrado buena palabra. Aquí hemos sembrado buena semilla. Aquí es un buen campo. Pero el diablo va a sembrar cizaña. Entonces, no tengamos problema. Por lo menos, me he enterado y hemos escuchado que hay gente que se ha ido de la casa, se ha ido de la iglesia. Y cuando se la encuentran por ahí dice, hermanita, ¿por qué no ha vuelto? No, es que no se pone iglesia que donde sí hay amor. ¿Qué está sembrando esa persona? Porque el amor no es alcahuetería. El amor no es decirle que todo está bien. El amor se demuestra diciendo la verdad, corrigiendo, exhortando. El padre al hijo que ama. O es que usted va a ver a su hijo que va para el hueco allá por una alcantarilla y no le va a decir nada. Antes de que empuja. No, al contrario, usted se mete, de hecho muchas veces, póngame cuidado. Si usted ve que un carro viene a atropellar a alguien que ama o al que sea, pero usted ama, usted llega y lo coge y lo empuja, ¿cierto? Y de pronto le rompe la cabeza. Y el que se lo empuja se da la cabeza. ¿Por qué me empuja? Porque lo amo y lo va a coger un carro y lo va a matar. Puede que uno lastime al querer corregir o al querer salvar. Pero la persona tiene que entender por qué lo hizo. ¿Aló? ¿Me entiende? Entonces póngame cuidado de esto. ¿De dónde pues la cizaña? Sigue. Y él les dijo, un enemigo. ¿Cuál enemigo es? Escúcheme bien, por favor. Yo no le estoy diciendo que su esposo es el diablo. Yo no le estoy diciendo que su mamá es el diablo. Yo no le estoy diciendo que su amigo es el diablo. Pero sí, su papá puede ser usado por el diablo. Su mamá puede ser usada por el diablo. Su hijo puede ser usado por el diablo.
¿Cuánta gente se va de la iglesia porque al niño se le corrigió y el niño se deja usar por el diablo y dice, yo no quiero ir allá porque allá no hacen sino regañarme y no me dejan? Y la mamá, bueno, mamá, no, vamos, que ya me lo trajo. Y no volvieron a la iglesia. ¿Fue el niño era el diablo? No, pero sí se abusaron del diablo. En vez de la mamá decir, ¿qué hizo para que lo regañara? ¿Recuerdan en la antigüedad en los colegios? Ay, donde uno llegara, o el niño llegara a la casa y decir que pues, el maestro le pegó, o lo corrigió, lo regañó porque ahí mismo le daban una pegó. Ahora se va la mamá al colegio y demanda y hace, en vez de preguntar por qué lo corrigieron. ¿Qué hizo? Y delante del profesor decirle, ah, sí, tomen, y obedecen cuando el maestro. ¿No duro eso? Por eso se están levantando generaciones rebeldes. Ahorita no le puedo decir a nadie nada porque muchos se rebelden. Por lo menos lo de la moto. Dígale que hagan algo correcto. No soy. Si cuando hay que maneja moto, dicen, no, pues eso se puede meter por encima de carros. Una rebelión. ¿Por qué? Porque se está levantando generaciones. Dice, y los siervos dijeron, ¿quieren pues que vayamos y la arranquemos? ¿Usted qué diría? Porque conocemos, pero si no teníamos, sí, saquémoslo, hagámosle esto. Pero mire lo que dice el Señor. Él dijo, no. No es sea que al arrancar lo malo, arranquemos también lo bueno. Y dice, arranqué con ella el trigo, ¿sí? Deje. Por eso aquí no vamos a decir, ¿cuál fue la hermanita que dijo? Y para ir a confrontarla. Y déjela que ella cuando salga el trigo, haga eso se va a caer solito. Mire, en la vida vamos a ir a algún lado. ¿Usted me lo dijo que no viniera? No, ni acá, a veces saliendo la vida. Deje. Porque Dios va a dar el pago y la recompensa a cada uno como tiene que dar los corazones. Y dice, dejen crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recojan primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, pero recojan el trigo en mí. O sea que el uno va a ir, ya saben para dónde, y el otro va para al reino de los cielos. Eso es muy mal. Y si lo habláramos aquí en la tierra, al uno le va a ir bien y al otro le va a ir mal. El uno, mire, por más que esto, el Señor, mire, le voy a decir algo, el Señor no se queda con nada. Dice que Él mismo en persona le dará el pago. Él se para y Él va a dar el pago. Él no se va a poner con la guatilla. Él va a decir, si como abuelo va a decir, bendito, venid bendito de mi Padre, al reino de los cielos, pero también le va a decir, maldito. Y sin temblarle la voz. Verso 31, sigamos. Parábola de la semilla de mostaza. Otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos, mire cómo hablaba el Señor y cómo hablaba por parábolas del reino de los cielos, para que los vean. Mira, en el reino de los cielos va a haber cizaña y va a haber trigo. O sea, en el reino de los cielos cizaña. No estoy diciendo en el cielo, sino en el reino de los cielos. Póngame cuidado. Recuerdan que la pastora nos enseñó y también hemos visto cómo se reconoce el trigo y la cizaña. Cuando que habla cizaña, anda orgullosa. Yo porque tengo que ir, yo porque tengo que gobernar, yo porque tengo que limpiar, yo porque tengo que dar, yo porque limpiar una silla, y mucho menos un baño, y yo porque tengo que recibir la gente. Porque el trigo, como no lleva fruto, se quema. Pero el trigo, si usted quiere saber en el campo real qué es trigo, qué es cizaña, en la cizaña está derechita porque no tiene fruto y no crece, pero el trigo está encorvado porque lleva fruto. Yo sirvo, yo humillo,
yo hago lo que el Señor me mande, y yo no soy nadie, el Señor tú eres todo, pero orgulloso es por mí. Mira, aquí se va gente, o en las iglesias, para no hablar, pero yo hablo de lo que sé, orgulloso, me voy, ahora no voy a desmarar si se acaba la iglesia, y el Señor trae otro trigo, o un trigo que es verdadero. Porque Cristo, aunque Dios nos usa para diezmar y sostener la casa, usted es el que sostiene esto. Es Él. Se puede ir el más diezma, el que hace, pero desde que nos ha dado la Jehová de esta casa, aquí estaremos de pie. Y así tu hogar, así tu ministerio. De hecho, la iglesia maldita, el hombre que confía. ¿De dónde viene nuestro socorro? De Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Dice que Él no dará mi pie al resbaladero. Amén. Señora, así, al resbaladero. Cuando, es que mire, como yo soy tan visual, porque yo tengo una memoria como que fotográfica y todo eso, cuando yo hago así, para que me entiendan, porque yo me imagino en un resbaladero, en un piso, en un borde, haciendo esto. Cuando yo hago eso, aunque usted no lo vea, yo me imagino resbalando en un precipicio. Por eso yo hago tanto esto, porque así soy yo. Yo si no vivía el resbaladero. Pero yo me lo imagino, que se desboronó ese pilo y todo, y usted así no me entiende, pero no se me entiende. Es semejante al grano de mostaza. Mire cómo es el reino de los cielos, como un granito de mostaza, insignificante, chiquito, casi nada. Pero si nosotros lo guardamos, lo alto, va a ser el árbol más grande. ¿Y sabe cuál es? Tu salvación, la salvación de tu casa, la bendición, la prosperidad, la paz, el gozo, aunque parezca chiquitico. ¿Cuánta gente decir? Mire, de hecho nos lo dijeron a nosotros. Cierra esa iglesia para atrás para la Este es el reino de los cielos. Y amor de la gloria de Dios en este pelado. Con estos son pelagatos. Claro, porque la gente desprecia lo que es el reino de los cielos. Mire, es mejor estos tres pelagatos que una multitud en un estadio llena y yéndose para el infierno. De hecho, la Biblia, mire, de hecho deberíamos entender que el reino de los cielos no son multitudes. La Biblia dice, mientras uno se arrepiente, miles van al infierno. También dice lo del camino estrecho, por el camino ancho son van multitudes, pero por el camino de salvación. Y voy a decirlo así con el dolor de mi alma, no por el camino de una iglesia, no por el camino de la predicación, sino por el camino estrecho, por Jesucristo, van poquiticos. Porque hay muchas iglesias que son de buena doctrina, pero la gente no quiere cambiar. Y aunque están en una iglesia, no son cristianos. Aunque están en una iglesia, no son salvos. ¿Por qué? Porque aunque están en la iglesia, no obedecen. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que los que guardan la palabra y la obedecen, esos son salvos. Dice que un hombre tomó y sembró en su campo. Mire lo lindo de esto. El cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas. ¿Ustedes sabían que esa semilla es la más chiquitita? Es una cosita, pero una cosita chiquitita. Pero es el árbol más grande que es. Y el más robusto. Y se demora en crecer. ¿Saben por qué? Porque todo el tiempo está echando raíz. Para abajo, muy grande la raíz. ¿Por qué? Porque cuando crece tiene que tener buena raíz. Ese es el reino de los cielos y ojalá lo comprendamos. Así seamos insignificantes, como personas, como iglesia, como ministerio, como familia. Echemos buena raíz, porque para donde vamos a crecer y necesitamos buena raíz. Porque les voy a decir algo también. Tan pronto el Señor empieza a hacer lo que va a hacer, va a venir ataque. Y si no tenemos buena raíz, lo vamos a caer. Mire lo que dice. Pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas y se hace un árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. O sea, es tan fuerte y ese ramaje y todo que las avecitas
encuentran dónde hacer nido. ¿Aló? ¿Sí es lo bonito, iglesia? Que en vez de nosotros, que la gente en nosotros encuentre a alguien en donde pueda venir a pedir un consejo, encuentren a alguien que pueda de pronto decir, oiga, yo necesito eso que usted tiene, que lo vean a uno fuerte, que lo vean robusto, y no que digan, soy cristiano. Es que cristiano no tiene enfermo, atribulado, vuelto nada, sino que digan, ¿usted qué hizo? Si usted es el más pobre del barrio, que digan, ¿por qué? ¿Cómo está haciendo para ser bendecido? Si su hogar estaba destruido y ahora Dios lo restablece, que digan qué hizo. Que encuentren en usted refugio. Porque así es, muchas veces, el que más ha sido despreciado, si se mete con Dios, va a ser el que va a buscar el consejo. El que va a decir qué hizo, cómo lo hizo. Ahí usted va a decir que yo soy como un granito de mostaza. Así. Pero me metí con el Señor y ¿cuántos quieren ser grandes? Así es el reino de los cielos. Y terminemos hoy con esta, la parábola de la levadura, verso 33. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue. ¿Cuántos quieren ser como la levadura? ¿Cuántos conocen la levadura acá? Los que hacen cualquier cosa. ¿La conocen? Yo nunca la he trabajado y sé que es un polvito, pero no sé. Pero escuchen a lo que se refiere, señora. ¿Sí? ¿Son pepitas? Bueno, a lo que yo o a lo que el Señor me llevaba es lo siguiente. El reino de los cielos tiene que ser como la levadura. La levadura, con un poquitico, ¿qué hace? Hace crecer y contamina en el buen sentido, o ¿cómo se dirá en el buen sentido? Se esparce o influye. El resto, señora. No, influye, sí. Y en el reino de los cielos nosotros tenemos que ser como levadura. Influir. ¿Cómo? En el trabajo. Tú tienes que el reino de los cielos llevarlo al trabajo, ser influente o influencia en el trabajo. Que la gente no te influencia a ti, sino tú a ellos. En la universidad, en el barrio, en la familia, que tú seas influencia. Mire lo que dice: el reino de los cielos es como la levadura que tomó una mujer. ¿Qué hizo esta mujer? La escondió, la metió en unas tinajitas con harina. ¿Qué pasó con esa levadura? ¿Qué cree que pasó? Influenció, se multiplicó. No lo contrario. No puede pasar que la harina absorbió la levadura, ¿cierto que no? Por eso la Biblia dice que ellos se conviertan a nosotros y no nosotros a ellos. Por eso tenemos que nosotros influenciar en todo lugar, donde vayamos. ¿Cómo influenciamos? ¿Cómo hablamos? Lo que pensamos, cómo nos paramos firmes, lo que hacemos y cómo reaccionamos. Debemos ser influencia como el reino de los cielos. O sea que si nosotros decimos que estamos en el reino de los cielos o estamos con el reino de Dios, mostrando el reino de los cielos, tenemos que influenciar a la persona. Me explico. Mira, esto nos pasaba mucho con Marta. Íbamos a una EPS que la atendieron a ella en sus tratamientos y todo. La gente maldecía, la gente gritaba, la gente murmuraba, la gente golpeaba. Y nosotros calladitos 2, 3, hasta 4 horas esperando que la atendieran. Hay que influenciar y decir: mire, la gente hoy en día no está recibiendo medicamentos, no hay atención, no hay nada. ¿Por qué? Porque estaban hablando que esto no servía para nada, que esto era la porquería más grande, siendo que una de las salud más buenas de todo el mundo era la colombiana, aún que la de Estados Unidos. Pero como hablaron mal,
influenciaron a lo contrario. Pero nosotros tenemos que ser influencia. Tenemos que hablar bien del país. Tenemos que hablar bien del trabajo. Mira, hay gente que en el trabajo no hace sino dar veces. Yo siempre que a una persona les digo, pues si no está bien ahí, pues hágase, pero no hace nada. Tiene que ser influencia con su jefe, con su compañero, en la universidad, en la familia. Teníamos unos conocidos que supuestamente eran cristianos, llegaban donde el familiar y no se sabía cuál de los dos era más incrédulo y más. Es que me duele, ay, a mí también, oye, que esto, es que el país, pero terrible, no se sabía cuál, supuestamente uno un cristiano y los otros no, y no se sabía cuál de los dos hablaba más fuertes. Porque no son influencia, no había influencia. ¿Cómo se viste? Gracias, ¿cómo se viste? A veces mirando mujeres, una del mundo y una cristiana, no se sabe, no hay diferencia. Cuando la mujer de Dios tiene que ser casta, vestir decorosamente. No como la chimoltrufia, no mal arreglada, sucia, pero sí decorosamente. Porque la mujer se puede vestir bien, pero bien decorosamente. Amén. Y vamos a continuar en estos días. Hay unos temas. Y voy a adelantarles algo para que oigan lo que les voy a decir y vean lo que les voy a decir. Viene en estos días una enseñanza después de esto que les estoy hablando. Del poder del reino de los cielos. O sea, no simplemente saber, conocer, entender, sino que somos, escúchenme esto, el reino de los cielos es sobrenatural. Y si nosotros estamos en el reino de los cielos y entendemos todo esto, el Señor Jesucristo dijo, yo me voy. Él demostró el reino de los cielos en la tierra. Lo vamos a ver. Pero le dijo, yo voy a dejarlos, yo me tengo que ir, pero les voy a dar para que vivan sobrenaturalmente, trayendo el reino de los cielos a la tierra. Por eso el cristiano debe ser sobrenatural, porque tenemos el Espíritu Santo de Dios, tenemos poder. ¿Amén? Entonces no se van a perder porque el sábado y el domingo continuamos con esto. Terminamos esto del reino de los cielos, aquí lo compara el Señor, ¿por qué eso? Y vamos a empezar el poder del reino de los cielos. Es sobrenatural. Y ahí es donde tenemos que vivir, en lo sobrenatural. Y si yo pregunto, ¿vivimos en lo sobrenatural? ¿Alguien sabe qué es sobrenatural? ¿Más? Esa intervención hace que sea sobre, pero no nos podemos quedar ahí sobre. Sí, algo sobrenatural, porque lo va a decir, sobrenatural de pronto lo vimos, que los hechiceros hacían lo mismo, pero nosotros tenemos que ser más allá de lo natural, pero más allá, ya que si no es sobrenatural, es que siempre un camino por la paz. Eso es sobrenatural, pero eso es más allá de lo sobrenatural. Entonces lo vamos a ir viendo en estos días. ¿Cuántos son estos días? Cierra tus ojitos y dile, Señor, yo quiero que el reino de los cielos se acerque a mi vida, a mi familia, a mis hijos, a mi familia, a mis finanzas, a mi iglesia, a mi mente, a mi corazón, Señor. Que yo pueda decir, Señor, verdaderamente vivo en el reino de los cielos. Verdaderamente, Señor, el reino de los cielos ha llegado a mi vida. El reino de Dios es el que rige mi vida, Señor. Hoy te doy gracias por esta casa, Señor. Bendigo cada familia, cada vida, cada persona representada en esta casa, Señor. Hoy declaro, Señor, que el reino de los cielos se ha acercado a esta casa. Y que todo lo que tú has dicho,
has profetizado, has hablado de esta casa, Señor. Ese poder del reino de los cielos, ese poder del rey de los cielos, ese poder, Señor, que tú nos has delegado, va a hacer, Señor, que la gloria tuya descienda en esta casa. Que todo lo que, Señor, tú nos vas a seguir hablando, Señor, cada día más y más, de esa palabra, de esas promesas, de esas demandas y de esos derechos que tenemos como hijos, Señor. Cada palabra que sale de tu boca, Señor, se va a cumplir en esta casa. Y los valientes, Señor, vamos a arrebatar ese reino de los cielos. Porque tu palabra dice que los cobardes, Señor, no heredarán el reino de los cielos. Dice que los cobardes, Señor, y los inconstantes, Señor, no poseerán nada. Pero hoy creo y declaro, de acuerdo a tu palabra, que esta casa, y de acuerdo a lo que tú has hablado de esta casa, veremos tu gloria. Y tú no lo dijiste, la gloria mayor de esta casa, la gloria postrera será mayor que la primera, Señor. Va a ser muy, muy grande, Señor. Hoy bendigo cada vida, cada familia, cada persona de esta casa. Y declaramos, Señor, que el reino de los cielos está, Señor, interviniendo en cada familia de esta casa. El reino de los cielos, Señor, va a intervenir las finanzas de esta casa. Va a intervenir los corazones de cada familia. Va a intervenir, Señor, la casa, Señor, como tal. Te doy gracias por cada vida, Señor, los bendigo. Y te pido, Señor, que la palabra que estás dando para cada uno, Señor, se entrone. Y seamos como esa semilla, Señor, como esa buena tierra, mejor, donde esa semilla dio fruto al 100, al 60 y al 30 por uno, Señor. Y que brotemos como esa semilla de mostaza. Y que leudemos, Señor, cada lugar, lugar donde nos movemos, cada parte de la sociedad donde andamos, nuestra familia, Señor, que nuestros hijos, Señor, sean leudados por el reino de los cielos a través de nosotros. Que nuestra familia, que nuestros trabajos, que nuestro país, Señor, hoy declaro, Señor, y leudo Colombia con esta palabra. Colombia le pertenece a Cristo. Colombia está formada. Colombia es una tierra que fluye leche y miel. Hoy leudo esta nación, Señor, creyendo que todo lo que tú has prometido para esta nación se cumple. Te doy gracias, Padre. Te doy gracias, Hijo. Y te doy gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén.